Un cordial saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de este medio audiovisual. Quien les habla, Mónica Alejandra Navas, para nuestra actividad Reflexión de la práctica docente para la construcción social. Este es un gran espacio de reflexión y análisis que estamos construyendo entre equipos de investigación ya desde hace mucho tiempo. Nos estamos visualizando a través de este espacio que nos da la Universidad Cuauhtémoc, a través del liderazgo de la doctora Kaila. En este espacio de reflexión y análisis lo he titulado la institución educativa departamental Enrique Santos Montejo, una brecha entre la realidad y los objetivos estatales. Porque ustedes se preguntarán cómo ahondar en una investigación desde el ámbito educativo, desde lo social, con relación a las políticas públicas, porque pues dentro de las líneas de investigación que ofrece la universidad, creo que desde mi quehacer investigativo está más enlazada a esta primera línea. ¿Por qué? Porque durante 5 años he desempeñado un cargo como directivo docente. Anterior a este, yo había desempeñado mi trabajo como docente alrededor de 20 años y en este he podido llegar a vivir todos estos altibajos que presentan las políticas públicas y los efectos tanto positivos como negativos que se dan a través de las comunidades. Es por ello que cuando un evento tan importante como lo sucedido con la emergencia sanitaria mundial COVID-19, se podría vislumbrar que en el antes, durante y después, ahorita que estamos avanzando como en el retomar nuestras vidas desde, entre comillas, lo normal, la nueva normalidad de la que muchas veces se habla en los medios de comunicación, se supone que se agilizaron políticas públicas desde el sector educativo para que llegáramos a tener una educación en casa sin traumatismos, llegar a hacer refuerzos de la población en vulnerabilidad o con dificultades. Se plantearon ayudas alimentarias, ayudas tecnológicas, pero desafortunadamente el nivel de corrupción y este fenómeno que azota y flagela a muchas naciones fue casi imposible hacer una educación de calidad en medio remoto. Es precisamente uno de los puntos álgidos a los que desde nosotros, desde el ámbito educativo acá estatal, tuvimos que vernos evocados a ayudar rápidamente a las comunidades desde el ámbito rural colombiano, en este caso ubicados en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, y nos genera una serie de retos que nos pretende llegar a entre una realidad y una visualización de lo que se busca con las políticas públicas. O sea, salir, digamos, adelante. No solo, digamos, formamos gente para el mundo laboral, ciudadanos para el mundo social. Generamos también personas que puedan manejar sus emociones, sus recursos físicos, humanos, mentales, emocionales para sus propias vidas. A eso estamos llamados como el sector educativo. Pero pues desafortunadamente debemos ajustar esas pautas, esas metas, esos objetivos a la realidad, falta de docentes, falta de capacitación, falta de salarios dignos, materiales básicos, alimentos en calidades idóneas, entre otras cosas. Colombia, a, a diferencia de pronto de algunos países de Latinoamérica, nosotros hemos tenido varias olas de movimientos sociales y movimientos sociales álgidos al interior de grupos armados que muchas veces históricamente se recordarán con los movimientos guerrilleros desde hace casi 50 años atrás. Aquí nacen algunos grupos guerrilleros en los llanos orientales de nuestro país. Algunos, por ejemplo, fueron comandados con un personaje que se llamó Guadalupe Salcedo. Ellos y todos estos personajes que van a rondar este ámbito del conflicto social y armado van a demostrar que había un descontento, un sinsabor desde hace mucho tiempo
por múltiples situaciones, por tenencia de tierras, por desigualdad, por pocos accesos a los derechos a los que se tenían los ciudadanos, pero acá la investigación que pretendo dar es cómo hacer un recorrido desde lo histórico que nos permita entender la movilización de líderes, de movimientos como tal ciudadanos, que se ven estigmatizados por razones gubernamentales y por persecuciones que hacen los medios de comunicación, que se visualizan a estos actores sociales desde la crítica, desde la no verdad, el no ofrecimiento de posibles soluciones a los jóvenes que salen de la educación media a la educación superior y se encuentran ante la desigualdad a frente de sus rostros, la inexistencia de recursos para las nuevas ideas de emprendimiento, al ser tachados a los jóvenes en su gran mayoría por vándalos. Pero si nos vamos al interior de lo que nos sucede en nuestras instituciones educativas, para el caso del Colegio Enrique Santos Montejo, donde muchas veces faltan docentes, donde no hay una promoción de capacitación y espacios de actualización, donde se ha tachado al equipo docente y directivo de promotores de la crisis y donde muchas veces, tristemente, este tipo de liderazgo docente y social, político, es callado a través del asesinato y dejar el anonimato a estos grandes personajes que acompañan a diario a niños y jóvenes dentro de las aulas escolares. Es por ello que acá vemos, les puse en pantalla, acá surgió desde el 2019 un movimiento 21N que era un movimiento de indignación, un movimiento que a pesar de la pandemia continuó movilizándose en las calles, continuó los jóvenes desde las universidades, los jóvenes desde los colegios, del equipo docente desde los colegios, a dar un espacio de reflexión de lo que está pasando, por qué las políticas públicas en una situación como la vivida se desdibuja y no llega a la acción, por qué la mano oscura de la corrupción golpea a los menos favorecidos. Antes nos incomodaba la verdad, uy, se robaron tantas cosas, se desapareció los alimentos escolares, no llegaron los recursos adecuados, pero ahora ya no nos aterra esa verdad, ya dejó de ser escandalosa o incómoda para hablar desde el ámbito gubernamental abiertamente. Miren, y a nosotros acá en Colombia, hace aproximadamente 2 o 3 meses, se hizo un contrato de Mintic, que es el Ministerio de Comunicaciones de nuestro país, hizo un contrato multimillonario para que a las escuelas llegara el Internet. Y eso era un sueño, eso era antes de nosotros retornar, pues nosotros decíamos, este es el camino, tener Internet, compartir, que los niños tengan acceso a la información. Pero desafortunadamente ese dinero se perdió, se hizo un mal contrato. eh, Desde los ámbitos de control político, acá el Congreso de la República, pues llamaron a los ministerios encargados de estos contratos, pero en resumen sí, hay una investigación en curso. Pero en resumen, ¿qué pasó? Los niños tuvieron acceso a la información, tenemos acceso de el internet en las escuelas y en las zonas rurales del 85% del país. No, no más en Cundinamarca, o sea, estamos como conformados, Colombia está dividida en 23 departamentos, dentro de esos 23 departamentos está Cundinamarca. Cundinamarca está subdividida a su vez en municipios. Los municipios recibimos todos apoyo del gobierno nacional a través de algo que se llama el COMPES. El COMPES se hace un giro a cada colegio para determinar algo que se llama el fondo educativo. Con esos dineros que ingresan se pueden hacer contratos. En este caso, por ejemplo, nosotros arrancamos con un contrato muy pequeño, porque en pesos colombianos estamos hablando de 4 millones de pesos para lo que resta del año y hacer contratos pues mensuales de más o menos 400, 600 mil pesos para tener un internet. Asimismo, el departamento nos había otorgado un punto de internet de 10 megas, pero ustedes, por ejemplo, visualicemos, una de nuestras sedes tiene 17.840 metros cuadrados. Entonces, 10 megas en 17.840 metros cuadrados, 30 docentes,
458 estudiantes de una sección no es suficiente, no alcanzan los recursos. La educación pública en realidad no es solo lo que sucede en el Enrique Santos Montejo. O sea, si vamos a hacer estudios comparativos o si vamos a ir a otras realidades paralelas, comparando con Dinamarca, con otros departamentos, llámese aquí en la costa norte del país, en la zona, digamos, del Bolívar, la zona, digamos, del Atlántico, vamos a encontrar que las realidades son muy parecidas porque el mismo flagelo es el que nos está dañando, nos está agobiando. Eh, y dentro de las instituciones no se encuentran con los recursos ni siquiera lo que se vivió en la pandemia, sino en la pospandemia. O sea, no es hablar, digamos, de cómo atender en una situación de emergencia, sino cómo atender en la vida, el diario acontecer, en la educación, sin recursos. Porque pues a veces se habla de cifras y cuando pues se hablan de cifras, se giraron tantos dineros a las instituciones educativas y eso va en contravía de lo que efectivamente es lo que llega a la institución educativa y en qué calidad y en qué forma. Por lo tanto, las políticas públicas están llamadas a preservar la continuidad no solo de lo que está escrito, o sea, debe estar, digamos, en lo que constitucionalmente muchas naciones tienen, el privilegio de los derechos de los ciudadanos. En nuestro caso, Colombia, en nuestro primer artículo de la Constitución, dice que nosotros vivimos en un Estado social de derecho que garantiza unos derechos básicos, entre ellos la educación. Pero, ¿cómo se va a garantizar el derecho a la educación si no contamos con lo mínimo, infraestructura adecuada, recursos básicos? Nosotros sufrimos mucho en una de nuestras sedes que no tenía agua, que se dañaban las bombas, que el acueducto no servía, que muchas veces nos tocó a nosotros cargar los baldes de agua para llegar a los baldes y el líquido a los espacios sanitarios. Estamos hablando que la construcción de las políticas públicas no pueden ir por un lado y la realidad del país por otro. Estamos hablando que muchas veces se puede caer en un peligro de no entender que estamos educando ciudadanos no solo para el ámbito laboral, vuelvo y lo reivindico en estas palabras, sino que estamos educando para no estigmatizar a las clases menos favorecidas, al de pronto que tiene alguna necesidad educativa especial, de pronto no condicionar a que la gran mayoría de la población esté sumergida en la mediocridad y la pobreza, porque a través de la educación podemos generar país, podemos generar investigación hasta científica en el ámbito de por ejemplo, miren lo que nos pasó con lo de las vacunas. Uno a veces, ¿qué investigación había para el ámbito de las vacunas? ¿Qué tipo de información tenía el país como Colombia en relación a este tema? Nuestro presidente Iván Duque gastó mucho dinero en un programa televisivo para comentarle a los ciudadanos cada día lo que estaba pasando, pero pues se creía que era el inicio de la emergencia, pero él siguió gastando ese recurso en un programa que pues ya había perdido su sentido o su oriente para llegar a los colombianos. En este caso, ¿cómo estamos desdibujando nuestras políticas públicas en lo que efectivamente nos compete como ciudadanos, nos compete como educadores, nos compete como transformadores sociales? O sea, el caer en esto, a veces por eso acá tuvimos en Colombia una modificación constitucional que le dio en su momento poder a un actor político para perdurar en la presidencia 8 años. Y muchas veces caemos como en la persecución de este pensamiento crítico de que si tú sales a la calle a manifestarte porque no hay recursos, porque en tu escuela no hay agua, porque en tu escuela no hay internet, pues eres un guerrillero, eres un subversivo, eres un terrorista, y entonces, porque si las políticas públicas van por un lado y también se ejerce una presión por cumplir con unos estándares de calidad nacional e internacional, nos permite entender que debemos tener un paralelo y una visión clara hacia dónde vamos como ciudadanos y como actores sociales de este fenómeno y de esta construcción educativa. Eh, para el trabajo investigativo que estoy presentando y que sé que voy a fortalecer en el tiempo, creo que lo más importante es partir de un contexto histórico de esas políticas
públicas educativas, y que esto está directamente ligado desde el impacto nacional geográfico, donde estamos ubicados, qué nos pasa, cómo se ha evolucionado desde el ámbito histórico y digamos cómo cada una de estas exigencias que se nos han planteado en el trayecto de este caminar pospandémico, las directrices y las exigencias de calidad educativa pues no existen y no están en condiciones para hacer esas exigencias, sino al contrario, yo creería que tendríamos que volvernos un poco, retomar, digamos, las acciones pertinentes para cada uno de los actores sociales involucrados y que no permita, o sea, y que en realidad no sé, eso es lo que quisiera como tener como resultado de mi tesis, es efectivamente las instituciones gubernamentales tienen políticas para generar personas que estén ahí al margen, que no se metan en cuestiones, digamos, económicas y de recursos, sino que al contrario sean más llevaderas y que pues puedan ver las condiciones de verdad que muestran los sectores políticos y los medios de comunicación y no la realidad que presenta el país para ser modificada y para ser transformada. En este tiempo que comencé en esa tarea de buscar las fuentes y de organizar la información, veo que hay muchos estudios a nivel mundial, internacional, a nivel del contexto latinoamericano y desde Colombia, que apunta que dentro de las políticas públicas hay unas similitudes de varios ítems, como son los refuerzos para estudiantes que presentan dificultades o desventajas, contribuciones, por ejemplo, cómo contribuye un salario digno al equipo docente o directivo o administrativo, capacitaciones y actualificación del equipo docente, mejoramiento en infraestructuras, porque pues nosotros, por ejemplo, como país, y si nos vamos, lo que les comento, a zonas específicas del sector rural, vamos a encontrar que hay infraestructuras de más de 50 años. La alimentación escolar se ha tomado como política pública, pero los alimentos no llegan en la presentación más adecuada, ni se les brinda como ese seguimiento a ese beneficio o no, y prácticamente vivimos en, digamos, cómo se puede llegar a tener en cuenta que el entorno educativo es una garantía de que este estudiante, que este ser humano va a ser un mejor ser humano y un mejor ciudadano en un contexto cualquiera, no solo el laboral. La investigación social educativa que pretendo promover es verificar efectivamente cuáles son los desafíos de en este momento que tiene desde la brecha de la calidad, los recursos y esas políticas públicas. Es decir, prácticamente estamos abocados a entender que tenemos entre nuestras manos como comunidad, al ser actores sociales, tenemos unas responsabilidades. Dos, al ser docentes o directivos a cargo de un sector público educativo, tenemos una responsabilidad como servidor público, una conciencia de servir a la comunidad, una transparencia de lo que yo hago, lo hace mi compañero, lo hace otra persona, está apuntando al mejoramiento de esas comunidades. Tres, estamos verificando que estas realidades que se observan a diario no sean como algo más que sucedió, sino algo más que nos invita a transformar nuestras comunidades en algo muy positivo para un mejor vivir de todos como comunidad, no de algunos pocos. Estas son las referencias bibliográficas, la invitación que nos hizo nuestra tutora dentro de este espacio es de recrear también asuntos y referencias bibliográficas de diferentes idiomas y es así donde he encontrado un bagaje para tener una visión, un panorama más amplio de esto de las políticas públicas educativas versus como la calidad y en resultado de esas mejoras que uno pretende tener en la comunidad. Les agradezco mucho haberme escuchado, estoy atenta a su retroalimentación y demás para seguir fortaleciendo esta idea de este proyecto educativo e investigativo. Muchísimas gracias, excelente día para todos.